beige. Número 3, rosa. Y número 4, marrón o café, antes conocido como multilocular. Ya podemos poner el órgano adiposo por el tipo de células que lo conforman, por su localización y también por sus funciones biológicas. Entonces, vamos a empezar con el tejido blanco. Vamos a hablar de las características y algunas de las funciones características fenotípicas y características funcionales. Román García, Carlos, cuéntenos, del tejido blanco, ¿qué características fenotípicas y qué características funcionales podemos recalcar del blanco? Bueno, el órgano adiposo está altamente vascularizado. Todos están altamente vascularizados. Pero en sus características fenotípicas y características funcionales del blanco, del adipocito blanco. ¿La puedo decir yo? Ujú. El tejido blanco tiene la habilidad de almacenar y liberar energía, como una vesícula. Ok, También entonces una podemos decir que tiene una sola vesícula muy grande formada por triglicéridos. Esa es una. ¿Qué y, más? y la otra, que es el más abundante y también funciona como un órgano endocrino. Ok, es el más abundante y funciona como órgano endocrino debido a... ¿Por qué podemos decir que es un órgano endocrino? Porque es un órgano metabólicamente activo. Bueno, también el multilocular es metabólicamente activo. ¿Pero a qué se refiere como órgano endocrino? Porque puede liberar adipocina. Ok, produce una gran cantidad de hormonas que en el tejido adiposo le vamos a denominar como adipocinas. También leptinas y adiponectina. Ok, entonces aquí vamos a pararle tantito, ahorita vamos a hablar de las adipocinas, ¿vale? Entonces, en el tejido blanco vemos que en sus características fenotípicas tiene una gran vesícula de triglicéridos, es el más abundante, contiene pocas mitocondrias y dentro de sus características funcionales es que es catalogado como un órgano endocrino porque produce una gran cantidad de hormonas que se denominan adipocinas. ¿Estamos? Sí. Y ahorita vamos a hablar de las adipocinas. Ok, del tejido beige, ¿nosotros qué podemos decir? Bernal Altamirano, Carla. Que bueno, del tejido beige, su morfología va a contar con múltiples vesículas de lípidos que van a tener muchas mitocondrias y la expresión de genes bueno, también expresa genes. Todas las células expresan genes. También que promueve respuestas catabólicas. ¿A qué te refieres como que también expresa genes? Porque todas las células expresan genes, pero ¿a qué te refieres? Bueno, es que venía algo como de UCP1, CIDEA y eso. Ok, ahorita vamos a hablar de estos genes que son expresados en estas células beige. Pero si yo te preguntara, ¿cuáles son las características del beige? ¿Por qué se llama beige? ¿Cómo lo podemos diferenciar del blanco? ¿Cuál es su función dentro del cuerpo? ¿Qué podrías contestar? Bueno, se puede diferenciar que, bueno, la respuesta al frío y son agonistas
beta 3 adrenérgicos. Ok, pero algo más que yo digo, hay una diapositiva donde dice tejido beige, vienen algunas características, ya me dijiste que expresan algunos genes que son característicos del marrón, pero hay algo que digo muy importante del beige. ¿Alguien le puede ayudar? ¿Puedo decirlo yo? Sí, claro. Bueno, en su video menciona que estas son muy dinámicas, dependiendo de las condiciones que se necesiten. Y usted da, bueno, nos cuenta el ejemplo de un experimento en ratones. Ujú. Entonces, el beige, hasta, bueno, lo que entendí es que cuando en el medio hace calor, se va a diferenciar a un tejido blanco porque, bueno, por caso contrario, en un medio frío, este beige se va a diferenciar a un tejido adiposo marrón, porque va a aumentar la temperatura bueno, sí, la temperatura del Ok, aquí creo que antes de hablar del beige y del rosa, mejor nos vamos al marrón. Creo que didácticamente es mejor, ¿no? Antes de hablar de esos dos. Entonces, vamos a hablar del marrón. El marrón es multilocular y a diferencia del blanco, que solo tiene una gran vesícula, tiene muchas pequeñas vesículas de lípidos. Además de que contiene una gran cantidad de mitocondrias y las mitocondrias tienen citocromos y por eso en algunas tinciones el tejido marrón se ve con una coloración café, por eso se le denomina marrón. Y al blanco, como solo tiene una sola gota grande de lípidos, en los procesos de fijación se van los triglicéridos, entonces queda un espacio vacío y la luz blanca del microscopio atraviesa a través de esta, donde antes estaba la gota de lípidos y por eso se le llama blanco. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las importancias del tejido marrón? Este produce calor y produce calor porque en la cadena respiratoria, en el complejo 5, también denominado ATP sintasa, cuando regresan los electrones, este movimiento de energía es almacenada en forma de ATP. Sin embargo, el tejido marrón expresa una proteína que otras células no la expresan, que es UCP1 o la proteína translocadora. Esta, a diferencia del complejo 5, no tiene la actividad ATP sintasa. Entonces pasan los electrones, pero esa energía no es almacenada, sino que es liberada en forma de calor. Y eso es una de sus características. Toma la energía de los triglicéridos para formar o hacer calor. Algunos animales tienen una gran cantidad de tejido marrón. Por ejemplo, los osos polares tienen una gran cantidad de tejido marrón en sus patas y genera una gran cantidad de calor. En los humanos, en los recién nacidos, sí, presentan zonas con grandes cantidades de tejido marrón. Cuello, por ejemplo, alrededor del corazón, de los riñones, pero pero en los adultos empieza a disminuir y solo quedan en algunas zonas. Entonces, su función es la de generar calor, ¿de acuerdo? Entonces, el beige es un tejido de transición, es parte del tejido blanco. No todo el tejido blanco puede hacer una transdiferenciación a beige o hacer un cambio metabólico a lo que se denomina beige. Y esto, como dijo su compañero, es estimulado por factores externos. Hay dos factores bien estudiados, la temperatura y los receptores adrenérgicos, beta 3. Entonces, en un experimento en ratones, se les expuso a muy baja temperatura, entonces algunas zonas de tejido adiposo blanco empezaron a expresar genes que eran propios del tejido marrón, por ejemplo, UCP1, y empezaron a hacer mitocondrias que se llaman mitogénesis. Entonces empezaron a aumentar
la cantidad de mitocondrias, no tantas como la del tejido marrón, y empezaron a producir calor. Entonces, por eso se le llamaba beige. No llegaban a una coloración marrón, o sea, no tenían tantas mitocondrias, pero sí una gran cantidad de mitocondrias. Empezaban a tener más vesículas en lugar de una sola. Y se dieron cuenta que cuando al ratón lo regresabas a unas condiciones ambientales de calor, este tejido beige volvía a desdiferenciarse o a transicionar a un tejido blanco. Entonces, pero no todo toma sol y por eso se le denominó tejido beige. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se quedó un poquito más claro? Sí. Sí. ¿Dudas sobre estos tres tejidos? Ok. Y finalmente, el tejido rosa. Y el tejido rosa, este se encuentra en la glándula mamaria y también pareciera ser un tejido de transición. La glándula mamaria tiene tejido blanco, pero como respuesta a factores hormonales como la prolactina y a las necesidades energéticas de producción de leche, este tejido blanco puede transicionar a un tejido rosa que también tiene una gran cantidad de mitocondrias, tiene muchísimo más vesículas y que sirven como fuente de energía para, eh, para la producción de leche. Ustedes recordarán cuando vimos en la unidad número 1 que en la leche tenemos una gran cantidad de vesículas o fracciones de membrana plasmática, que es lo que le daba también parte de los nutrientes a la leche, el componente graso. Los alvéolos mamarios necesitan una gran cantidad de energía para producir leche y esto lo toman del tejido adiposo. Y aparentemente es una combinación del tejido blanco y el tejido blanco puede transicionar a lo que nosotros denominamos tejido rosa, que es un tejido que sirve para la producción de energía para los alvéolos mamarios y la producción posterior de leche. Doctor, yo tengo una duda. Mande, mande. Tengo una duda. Bueno, sí, una Sí, sí, duda. sí. ¿El tejido rosa es solo, bueno, es exclusivo solo para la mujer o el hombre también lo puede tener? Sería ridículo decirte que solo es de la mujer porque hay cosas que no son exclusivas, ¿verdad? Pero también se puede encontrar tejido rosa en el hombre bajo ciertas condiciones. ¿Cuándo es lo que yo he leído de tejido rosa? En la ginecomastia, como respuesta a estrógenos. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tienen? ¿Queda claro esta diferenciación de estos tipos de tejidos? Sí, Ok, ahora, ¿en cuál nos vamos a enfocar? ¿En cuál nos vamos a enfocar? ¿En el tejido blanco? Ok, en el marrón. en el blanco, porque en el marrón
¿Por qué en el marrón? Yo pensaba que por la parte del calor, pero no olvidé. Pero pues nuestra materia no se encarga de eso. Si fuera metodología de la investigación en obesidad, con mucho gusto hablamos cómo pudiéramos hacer que los tejidos blancos expresaran un CP1 y por lo tanto eliminaran ese exceso de energía. Pero pues no es nuestro tema. Hay muchos grupos de investigación que han tratado de estudiar a UCP1, ya sea con fármacos, etcétera, como una forma de bajar de peso. La verdad, desde mi punto de vista, se me hace ridículo a un tratamiento para la obesidad basado en un fármaco que estimule la expresión de UCP1, cuando perfectamente sabemos que en la obesidad la dieta y el ejercicio es de los tratamientos que están perfectamente conocidos que sí funcionan, apoyado de algún anorexigénico tal vez, y así no se desperdiciaría también tanta comida, porque imagínate que se descubriera eso, tú comerías y la eliminarías en forma de calor, con tantas personas muriéndose de hambre. ¿O ustedes qué opinan? Pues igual y creo que como para, o sea, investigarlo estaría interesante, pero también considero que el llevarlo a la práctica, pues probablemente causaría cosas más negativas, como el consumismo innecesario. Ahora también, a veces lo que sucede es que salen estos fármacos, pero solo algunos pequeños grupos de la población puede consumirlos, o sea, puede comprarlos. Entonces, a mí, y repito, ustedes pueden pensar muy diferente a mí, de hecho me gusta que piensen diferente que yo. Yo solo doy mi punto de vista. Este, Se me fue la idea de lo que les iba a decir. Seguro era una crítica negativa porque, un comentario negativo porque se me olvidó. Eh, ya, fármacos. A veces se invierte mucho dinero y mucha investigación, dinero de los impuestos, dinero de muchos, a la búsqueda de tratamientos, ¿no? Pero a veces estos tratamientos solo son disponibles para ciertas personas. Entonces, se supone que esta investigación se hace del impuesto de todas las personas que viven en un país, ¿no? Y debería de ser disponible para todos. Y les voy a poner el ejemplo de los análogos de GLP-1. Los análogos de GLP-1 funcionan de maravilla, tanto en diabetes como en obesidad. Tienen muy buenos resultados. Hay demasiada investigación detrás de esto. Y la pregunta es, ¿sabes qué porcentaje de la población puede permitirse el uso de análogos de GLP-1? Y ponte a pensar, un análogo de GLP-1 del más barato te cuesta 3,000 pesos mensuales. Nada más del fármaco, sin contar las agujas diarias que ocupas, o en el caso de la semaglutida te cuesta 5,000 pesos mensuales. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de la población mexicana puede permitirse pagar este tipo de tratamientos? Por supuesto que no los tiene el IMSS ni el ISSSTE, ni Secretaría de Salud. Pues yo creo que un porcentaje muy pobre de la población. Un porcentaje muy pobre, Bueno, me refiero a bajo, muy a un pequeño, ok, porcentaje, ajá. muy pequeño. No sé, dime un número. De los 130 millones de mexicanos, ya no sé en cuánto vamos, pero creo que vamos como en 137, 130. No sé. Puede ser ¿Qué un porcentaje? 5%, ¿Un 5%? pues ya es mucho. Yo le voy a 1%. Ok, el 1%. Y es que tan fácil como conocer eso, ¿no? A ver, las voy a encargar de tarea, porque también me da curiosidad, pero yo tengo mucha flojera de hacerlo, así que los voy a utilizar como conejillos de India. Van a buscarme de curiosidad, pueden hacerlo en equipo, así de equipo de todos los 16.
¿De cuántos millones de mexicanos somos? Vamos a ponerle 130 millones. Me buscan el dato exacto. Lo estoy anotando. De esos 130 millones de mexicanos, me van a investigar cuánto ganan, o sea, cuál es el porcentaje de ganancia. Estoy seguro que el INEGI o alguien ya dijo, no sé, el 70% gana menos de 10,000 pesos al mes. 70%. ¿Cuántos millones de mexicanos son? Y luego me van a buscar así, no sé, 1% gana más de 100,000 pesos al mes. O sea, quiero saber qué porcentaje de los mexicanos gana cuánto. Y esto es muy importante de saber porque ¿cuántos millones de diabetes mellitus tipo 2, de acuerdo al INEGI, es el 12%? Yo creo que es más, pero no están reportados ni diagnosticados. Y de obesidad, entre el 30 y el 35% de los mexicanos presentan, según las estadísticas, sobrepeso o obesidad. Yo me atrevería a decir un 50%, ¿eh? Y entonces, si el 12% de los mexicanos, que corresponde a 12, más de 12 millones, vamos a poner 15 millones de mexicanos padece diabetes mellitus tipo 2, y el 70% gana menos de 10,000 pesos al mes, entonces, ¿cuántos mexicanos en realidad pueden darse el lujo de comprar análogos de GLP-1? Y entonces dices, ¿de qué sirve tanta investigación científica, la generación de nuevos fármacos, si cuando salen al mercado solo lo puede comprar la gente rica? Porque no me digas que 3,000 pesos al mes es un fármaco barato. O sea, todavía los inhibidores de CGLT2 te cuestan 1,200 con 28 tabletas. Los inhibidores de DPP4 más o menos ahí se la llevan. Sí, del Moral. Y eso se podría aplicar también a la búsqueda de nuevos fármacos como, bueno, para evitar la resistencia a los antibióticos. Sí, solo que aquí cambiamos de área, porque por ejemplo, en muchos casos, sí, estos medicamentos sí son adquiridos por el sector público. Es como decir tratamientos para cáncer. Aquí sí son adquiridos por el sector público. Ahora sí que sí te puedo decir que para cáncer, menos del 0,5% de la población mexicana se puede dar el lujo de comprar su terapia de quimioterapia o de radio o de fármacos. Y todo lo demás es absorbido por el sector salud. Pero aquí la cuestión es que a nivel metabólico, no. Aunque diabetes es una de las causas y sus complicaciones es la causa número 1 de mortalidad, no se le invierte dinero. Se utilizan tratamientos viejitos. Glibenclamida, ya apenas acaban de aprobar los inhibidores de DPP4 y los inhibidores de CGLT2. Los análogos de GLP-1, pues jamás, hasta que bajen de precio. Claro que si hubiera, en lugar de 12% de diabéticos, hubiera 1% de diabéticos, claro que se les invierte, pero todos cálculos no alcanza. O sea, no alcanza dinero o no hay dinero que alcance para darle a todos los mexicanos análogos de GLP-1. No es que el gobierno no quiera.
Entonces, aunque se descubriera un fármaco contra la obesidad, bueno, tenemos la semaglutida, no me voy muy lejos, solo que cuesta 5,000 pesos. Entonces, sí, sí hay tratamientos, pero la mayoría de las personas no puede adquirirlos o no están a su alcance. Pero lo que sí está a su alcance es comer bien y hacer ejercicio. Y soy muy criticado por cuando yo digo que sí les alcanzan para comer bien. ¿Por qué? Porque los carbohidratos en México son muy baratos y las proteínas son muy costosas. Desde mi punto de vista privilegiado, yo no puedo decirle, pues que coman pollo, cuando el kilo de tortilla, que todavía que como quiera es caro, y el kilo de frijol, pues sí te alcanza para alimentar a una familia por varios días, pero un kilo de pollo no. Entonces los carbohidratos son muchísimo más baratos que las proteínas. Y pensarías que la obesidad es un problema del rico porque le alcanza para comprar más comida, cuando en realidad es que dentro de la pobreza hay una discrepancia. O tienes bajo peso o tienes obesidad. Porque es muchísimo más barato comprarse una Coca-Cola, un kilo de tortillas y a lo mejor un kilo de frijoles, tal vez. Y por supuesto que un organismo puede funcionar con la fructosa del refresco y los carbohidratos de la tortilla. Entonces, pues estas son las grandes discrepancias en el tratamiento. Ok. Entonces, nos vamos a enfocar en el tejido blanco. Y nos vamos a enfocar en el tejido blanco porque dentro de las células del tejido blanco habíamos dicho que están los adipocitos, los fibroblastos, los macrófagos, las células endoteliales y los componentes no celulares tenemos la matriz extracelular. Y entonces, este adipocito tiene características fundamentales porque los adipocitos van a producir proteínas y hormonas, que en este caso son las adipocinas, de acuerdo al estímulo externo a los cuales están expuestos. Y por ejemplo, una de las hormonas que ustedes ya conocen, que el adipocito empieza a producir en grandes cantidades cuando aumenta de tamaño, es decir, en la obesidad, ¿cuál es? Leptina. Leptina. Ok, la leptina. Muy bien. Otra de las hormonas que también es fundamental y que esta hormona, ustedes ya la conocen porque ya vieron el video, pero esta hormona lo que hace es disminuir la señalización de la leptina y de la insulina. ¿Cuál es? Y que recibe su nombre porque justamente evita la señalización aunque haya exceso de leptina y exceso de insulina, la señalización se ve afectada, requiriendo cada vez mayor estimulación. ¿Cómo se le llama eso y cuál es la hormona? ¿Cómo se le llama cuando un paciente requiere cada vez mayores niveles de hormonas? Resistencia.
resistencia, y por lo tanto, una hormona que está asociada a la resistencia a la leptina y resistencia a la insulina se llama Resistina. resistina. Nombre, unos genios. Resistina. Entonces, los adipocitos, cuando están hipertrofiados, producen grandes cantidades de leptina y de resistina. Y entonces la resistina provoca defectos en la vía de señalización de la leptina y de la insulina. Y entonces lo que generamos a través de esto es que nosotros tenemos hiperinsulinemia e hiperleptinemia. Ya hablamos que la hiperleptinemia y la resistencia a la leptina provoca que el paciente con obesidad tenga hiperfagia y una disminución de su metabolismo energético. Eso ya lo hablamos la clase pasada. ¿Sí? Pero también provoca hiperinsulinemia. Y esta hiperinsulinemia entonces provoca un exceso de trabajo de la célula beta pancreática que lo puede llevar a un agotamiento de la célula beta. Y el agotamiento de la célula beta finalmente puede llevar a una diabetes mellitus, y la diabetes mellitus desencadenar por efectos glucotóxicos, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal crónica, neuropatías, entre las que se incluyen la retinopatía, ¿sí? Alteraciones micro y macrovasculares. Y eso es dada por el exceso de glucosa. Y el exceso de glucosa es dado porque hay un agotamiento de la célula beta. Y hay un agotamiento de la célula beta porque hay hiperinsulinemia y porque había resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina se debe por un aumento en la resistina. Hay 7 mecanismos reportados, pero el más importante ahorita que quiero que sepan es el de la resistina. Y la resistina aumenta porque el tejido adiposo está hipertrofiado. De aquí viene que la obesidad es el causante, el desencadenante de todas estas alteraciones. Ahora, hay una hormona que cuando el tejido adiposo aumenta, esta hormona disminuye. Y que esta hormona es importante porque aumenta la sensibilidad a la leptina y de la insulina. ¿Cuál es esta hormona? Que sería lo contrario a la resistina. La vaspina. Una más importante, que es la que más ha estudiado. La adiponectina. ¿Sí se acuerdan de eso? Y las adiponectinas se encuentran entonces disminuidas cuando el adipocito está hipertrofiado. Ahora, no nada más produce este tipo de hormonas, también tenemos a ARPB4, tenemos a la bisfatina, ¿sí? A la bimentina, como hormonas nuevas de estudio. Pero también podemos encontrar que el tejido adiposo, como aumenta muy rápido de tamaño, las células endoteliales, que son las que hacen los vasos sanguíneos, no crecen a la par. Entonces, este tejido adiposo genera zonas que son zonas hipóxicas, es decir, de baja concentración de oxígeno, dado que es un tejido muy grande que creció muy rápidamente. No fue a la par del sistema vascular. Y esta hipoxia, ¿qué hace esta hipoxia? ¿Alguien recuerda qué hace esta hipoxia? Genera que los monocitos se acerquen y tengan una diferenciación a macrófagos. ¿Y qué más? ¿Cuántos tipos de macrófagos tenemos? Tenemos el macrófago M1 y tenemos el macrófago M2, que lo podemos subdividir en A, B y C. Eso seguramente lo vieron en inmuno. El macrófago M1 es un macrófago que es
inflamatorio, es decir, que produce una gran cantidad de proteínas inflamatorias. Y el M2, sobre todo el C, es antiinflamatorio y provoca para remodelar. ¿Estamos? Ahora, esta hipoxia, entonces, como su compañero los dijo, polariza a los macrófagos a un fenotipo M1. Y los macrófagos M1, que son inflamatorios, junto con los adipocitos, generan un ambiente inflamatorio, aumentando los niveles de algunas interleucinas proinflamatorias. ¿Alguien me puede decir 3 interleucinas proinflamatorias? Sería La 6, Ok, interleucina 6, la 1 también. Interleucina 1 también. interleucina 1 beta, ok, muy bien. También ¿Qué la más? 23. Ok, interleucina 23, TNF alfa. Y esas proteínas inflamatorias generan entonces una inflamación del órgano adiposo blanco y esta inflamación lo que provoca es que el adipocito produzca más resistina y disminución de adiponectina, RPB4, bisfatina, todas las adipocinas que ustedes ya conocen. Entonces generamos, aparte de que estas proteínas inflamatorias llegan a la circulación sistémica, y en la circulación sistémica generan inflamación de bajo grado, algo que nosotros le denominamos metainflamación. Y entonces generamos, o podemos decir que la obesidad es un estado de inflamación de bajo grado, una inflamación crónica o una metainflamación. Ahora, esto, si medimos una química sanguínea, ¿nosotros lo podemos observar? La respuesta es no. Aún no. Por eso el paciente que les he dicho que es un obeso aparentemente sano, no lo exime de todo esto que estamos hablando. Hay marcadores de metainflamación, no se hacen en la clínica, se hacen en investigación. Por eso damos por hecho que un paciente con obesidad es un paciente que está inflamado. No inflamado como la triple reacción de Lewis. Inflamado por un estado de producción de proteínas inflamatorias, que lo que provocan, entonces, lo podemos sumar a el síndrome metabólico, ¿no? Que ya hablamos de síndrome metabólico cuando ya vemos alteraciones en órganos externos, o sea, órganos fuera del órgano adiposo. Hablemos del hígado y del sistema cardiovascular. Que eso lo vamos a hablar entonces la próxima clase. Pero esto explica por qué el órgano adiposo es el causante de complicaciones cardiometabólicas, incluyendo, y no exclusiva, diabetes mellitus tipo 2. La hiperinsulinemia también puede provocar que la glándula suprarrenal produzca una gran cantidad de andrógenos, pero también puede provocar que el ovario no termine la maduración de los folículos, generando entonces quistes, pero no son quistes, son folículos, y también una hiperproliferación del endometrio, lo cual explica el síndrome de ovario poliquístico, con generación abundante de andrógenos que pueden ser fenotípicamente observados como hirsutismo o crecimiento de vello en patrón masculino, patillas, bigotes debajo del ombligo, espalda baja, pero también que pudiera ser la generación de acné o piel grasa, sobre todo en los ciclos menstruales, y también en el ovario, entonces provoca irregularidades menstruales, donde podemos encontrar nosotros pérdida del periodo o
periodo cada 15 días, irregularidades de todo tipo. También podemos encontrar sangrados abundantes o manchados durante todo los 28 días que teóricamente duraría el ciclo menstrual, o periodos de 45 días, etcétera. Y todo dado por la hiperinsulinemia. ¿De acuerdo? Entonces, el síndrome de ovario poliquístico del tipo androgénico, porque también tenemos tres tipos, y de esos subtipos, pero puede ser explicado por la obesidad o el sobrepeso. Por eso, durante el tratamiento del ovario poliquístico encontramos un sensibilizador de la insulina, que es la metformina, un antiandrogénico, que es la espironolactona, y por supuesto que bajar de peso. Y bajar de peso en un paciente con ovario poliquístico que tiene obesidad, pues también encontraremos nosotros resistencia a la leptina, por lo tanto, en muchas ocasiones la necesidad de utilizar pentermina. ¿De acuerdo? Ahora, ¿todos los pacientes con obesidad van a llegar a una diabetes mellitus tipo 2? No, porque como ven, son demasiadas las alteraciones que encontramos. Algunos presentarán hipertensión arterial sistémica, algunos presentarán nefropatía, algunos presentarán hígado graso no alcohólico, dislipidemias. Y entonces, cuando se dieron cuenta de todas las alteraciones que podemos enlistar a través de la hipertrofia del tejido adiposo, todas esas alteraciones le denominaron síndrome metabólico, o mejor denominado síndrome cardiometabólico, en el pasado denominando síndrome X. ¿Dudas hasta ahorita? No, No, ¿Les quedó más claro cómo el tejido adiposo es desencadenante de una gran cantidad de complicaciones? Sí, Ok. ¿Qué más? Ahora, no todos los tejidos adiposos, no todos los adipocitos del órgano blanco adiposo responden de manera similar. Y aquí entonces entran como los factores genéticos y ambientales dirigen la respuesta que tendrá el adipocito a la hipertrofia. Pero nosotros vamos a dar por hecho que el paciente con sobrepeso y obesidad tiene entonces un proceso de metainflamación. Y entonces pedimos laboratorios para analizar en qué estado se encuentra este paciente, si ya tenemos alteraciones de la glucosa, o medimos insulina, si ya tenemos alteraciones en los triglicéridos, en el colesterol LDL alto y disminución de HDL bajo, si ya tiene presión arterial sin llegar a la hipertensión, pero por arriba de los valores normales. Podemos analizar enzimas hepáticas para ver si tenemos un hígado graso o indicios de hígado graso no alcohólico. Podemos hacer también un ultrasonido. ¿Qué más podemos medir? Que son los valores que justamente los criterios diagnósticos de síndrome metabólico, ¿no? Hay diferentes. Tenemos el ATP3, tenemos los de la OMS, tenemos lo de la Federación Internacional de Diabetes, pero justamente lo que busca es evaluar qué tanto daño ha hecho la hiperactividad del tejido adiposo. Habrá pacientes que tienen obesidad, pero que no tienen síndrome metabólico. Eso no quiere decir que en un futuro ellos vayan a evolucionar a un síndrome metabólico.
Entonces, mañana jueves vamos a ver el síndrome metabólico y vamos a empezar con los criterios diagnósticos. O sea, ya que vimos obesidad y que vimos cómo el tejido adiposo es un órgano endocrino, mañana vamos a ver